Bueno, el libro se llama, como les dije, Perinea Alaha Tefilá Nashim. Nashim somos mujeres, la tefilá femenina. Entonces, dice así, la tefilá. Eh, ¿Qué es lo que nosotras nos acerca más a Hashem? Precisamente la tefilá. La tefilá es como lo más directo para nosotras comunicarnos con Hashem. Y todos estamos, no solamente las mujeres, también los hombres, eh, conectados con Hashem a través de la tefilá. Entonces, el rezo, ¿qué significa? El rezo es una de las expresiones fundamentales de la fe en Hashem. Y el ser humano, eh, como tal, todos padecemos de carencias de muchas cosas eh, y anhelamos completarlas, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros tenemos una carencia de algo, por ejemplo, un problema de salud, un problema de Parnasá Tová, un problema de no encontrar un Shidduch, un problema de no poder tener hijos, eh, bueno, súmenle todos el montón de cosas que se quieran agregar a esa pequeña lista. Eh, entonces, al tener todas esas carencias, eh, pues anhelamos completarlas y entonces pedimos por ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Rezamos a Hashem. Cuando sabemos que no podemos completar nada de lo que quisiéramos tener o alcanzar o recibir, entonces pedimos a Hashem. Ese es el conducto, el rezo es exactamente eso, un conducto de comunicación con Hashem. Entonces dice, la mayoría de las personas tienen necesidad de dirigirse a Hashem cuando su vida cotidiana se ve afectada, lo que les acabo de decir, al problemas de salud o cualquier cosa que nos esté afectando. Em, entonces, en ese momento, cuando la persona le implora a Dios em, sobre la necesidad que tiene, desde lo más profundo de su corazón, por ejemplo, rogándole a una persona que tiene una enfermedad grave, sí misma o un ser querido, el papá, la mamá, los hijos, un hermano, el esposo, una amiga querida, o sea, que se dan cuenta que están enfermos con algo realmente grave. Entonces, desde el fondo de su corazón pide a Hashem, por favor, dale salud a mi ser querido, que cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, también y cuando hay problemas de Parnasá, también uno pide a Hashem por la Parnasá y lo pide desde el fondo del corazón. Pero ¿qué pasa? Que eh, dice aquí que cuando sus adversarios lo acosan o amigos le dan la espalda, entiende que su vida pende de un hilo, entonces se dirige al Eterno en pos de ayuda y salvación. Aquellas, las personas que tienen un nivel más alto de elevado de sensibilidad, ustedes han visto que hay personas que tienen una facilidad para hacer tefilá, que les sale del fondo del corazón y que la logran expresar con sus palabras. Y hay de otras personas que les dan vuelta a su cabeza y vuelta y no logran articular una tefilá, les cuesta mucho, porque hay diferentes capacidades en las personas. Entonces, a algunas personas les cuesta articular una tefilá que les salga del fondo del corazón. Hace no sé si algunas estaban, pero hace unos años atrás hablábamos de los diferentes tipos de tefilá que puede tener uno. Aparte del hecho de hablar, de hacer una tefilá hablada, también habíamos estado hablando de tefilot que se hacen solamente con el sentimiento. Hay tefilá que se hace y es la mejor con el silencio. De hecho, hay algo que se llama ayuno de palabras. Es mucho más fuerte que un ayuno por el día, porque por lo general se hace por un día. Es mucho más fuerte que un ayuno que uno hace de comida. El ayuno de palabras es muy, muy difícil porque uno tiene la necesidad
comunicarse. Creo que uno podría hacer un ayuno de palabras sencillo, solamente si estuviera en una casa solo y no estuviera hablando con nadie, no agarrando un teléfono, ni hablando con el vecino, ni yendo al supermercado, ni nada. Es la única forma, porque cuando uno está en la casa y dice, hoy voy a hacer un ayuno de palabra, y entonces hay que tener como un papelito, ¿verdad? Donde está escrito, ¿verdad? Este papelito, uno, por ejemplo, agarra un papelito así como estos, ¿verdad? De poner un mensajito y entonces le dice, ahí pone, escribe, estoy haciendo un ayuno de palabras, no puedo hablar. Entonces, cuando una persona hace un ayuno de palabras, la gente por lo general lo respeta mucho. Entonces, y se hace por el día. Yo me acuerdo que aquí cuando estaba Ramilevsky, el día del Yurtside del papá de él, el aniversario de fallecido, él hacía siempre un ayuno de palabras y andaba con un papelito así. Es súper elevado el ayuno de palabras. Entonces, en muchos lugares dice que una de las mayores tefilot que uno puede hacer a Hashem es un ayuno de palabras, es estar en silencio durante todo un día. Sus pensamientos están con él, pero sus palabras y sus acciones están totalmente anuladas. Entonces, dice que eh, las personas que, por ejemplo, experimentan esos niveles de sensibilidad tan grandes que logran articular verajot y que logran decirlas con facilidad, es cierto tipo de personas y otros no logran nada. Entonces, pero aún así, esas personas que tienen gran sensibilidad y un nivel muy grande de conciencia, a pesar de todo, sienten como un gran vacío, necesitan comunicarse, ¿verdad? Entonces, es a partir de la sensación esa de que uno tiene finitud, o sea, porque uno empieza a pensar, bueno, si yo tengo estas capacidades, tengo esto, tengo todos los bienes materiales, todos los bienes espirituales que pueda tener, pero llega un punto donde se dice a sí mismo, eh, soy una persona finita, o sea, llego hasta un punto, mi cuerpo físico no va a soportar y me voy a tener que ir de este mundo. Entonces, es a partir de ahí que cuando la gente tiene esa sensación, se dirigen a Hashem, el único, capaz de redimirle las imperfecciones, porque empiezan con esos sufrimientos de que no estoy haciendo las cosas bien, todo lo que hago está mal, eh, mi salud se puede ver afectada, tengo que hacer esto y tratar de hacer un montón de cosas para que no perjudicarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es dirigirse a Hashem para que nos redima de esas imperfecciones, porque todos tenemos imperfecciones. Nadie tiene una vida totalmente perfecta. Nadie tiene al 100% salud. Nadie tiene el 100% alegrías. Nadie tiene el 100% parnasá. Aunque hay gente que tiene en abundancia. Y hay algo que dice que el que no se, ¿cómo es que dice? Quien no se conforma con lo que tiene, siempre va a estar buscando parnasá y nunca nada va a ser suficiente. Si 100 no son suficientes, esté pidiendo 200 tampoco van a ser suficientes, va a pedir 300 y así la persona tiene esa insaciabilidad. Entonces, en el mero acto de comunicarse con Hashem mediante la plegaria, el ser humano entonces inicia un camino de redención, de crecimiento en todos los aspectos. A pesar de que uno cree que todas las cosas que uno quiere no las puede tener, ya, tal cual así es. Por una razón u otra, Hashem a veces escucha nuestras tefilot y a veces escucha solo la mitad, pero nunca deja una tefilá sin escuchar. Entonces dice en el Tana que aprendemos que cada vez que alguno de los patriarcas o profetas precisaron de ayuda, se dirigía a Dios en sus plegarias. Bueno, vamos a hacer un recuento. Por ejemplo, ¿cuál fue una de las tefilot de Abraham? Abraham, perdón, Abraham, el patriarca, no Adán, Abraham, em, él hizo
una tefilá para tratar de salvar a Sdom y Amorá. ¿Se acuerdan? Hace poco que lo vimos en la lectura de la Torá. Que él decía, si hay 50 justos, y empezó a negociar con Hashem, no vas a destruir la ciudad, por 50 justos no la destruye, por 40, y así se fue hasta 10, y entonces sabemos que 10 es lo mínimo para que haya minyan, para que haya un rezo, para que Hashem escuche las tefilot. Cuando Abraham le dijo a Hashem, y ese era un pedido muy sincero de Abraham, pidiéndole a Hashem, por favor, si hay 10, y entonces si hay 10 justos, voy a perdonar la ciudad y no la voy a destruir. Pero ya después de ahí no puedo decir más nada, porque no había ningún justo, no había gente justa, no había hombres justos que fueran a corregir, digamos, el, eh, el comportamiento para hacer que la ciudad no fuera castigada. Entonces, ese es un ejemplo de tefilá que Abraham vino hizo y que no fue respondida. No fue respondida porque no había forma de que se la respondiera a Hashem porque no habían hombres justos. Después, y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Pues fue destruida. Después, Isaac también rezó junto con la matriarca Rivka. Recuerden vean qué interesante que los patriarcas y las matriarcas tuvieron que rezar por hijos. No tenían hijos. Les costaba, por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron que hacer tefilá. Ella le dio a su esclava Agar para que tuviera un hijo con ella, se casara con ella, tuviera un hijo con ella. Era una egipcia. Y entonces, ella decía, así yo me redimirse, sí, ante ti, para que por lo menos a través de ella yo pueda tener un hijo. Entonces, le dio a la mujer y se casaron y tuvieron un hijo. Entonces, hacían, en ese momento hacían todo un proceso de cómo es el matrimonio, porque era una forma diferente. Recientemente mi hijo mayor me molestaba y me preguntaba cómo se casaban, porque en ningún lado dice cómo se casaban, lo cual es cierto. Solamente en algunos casos se mencionan los matrimonios. La cosa es que ella le dio a Agar, hubo un matrimonio y Agar le dio su primer hijo, que ya sabemos que es Ismael. Pero Sara siempre siguió rezando para poder tener su hijo. Lo mismo pasó con Rivka. Rivka no podía tener hijos. Y entonces, al final de cuentas, ella se quedó embarazada de Isaac. Y después, también la esposa amada por Jacob era Rahel. Y sin embargo, le dieron de primera esposa a Lea. Entonces, todas tenían hijos, excepto Rahel. Entonces, era una súplica constante. ¿Por qué Hashem hacía esto? Porque quería la tefilá de ellos, de personas que eran personas justas para poder redimir al resto de las personas, ¿verdad? Porque el rezo de una persona justa ayuda al resto del pueblo, de la comunidad, de la población, los que están cercanos. Entonces, también Jacob rezó para que Hashem lo salvara de su hermano Esaf. Recuerdan que Esaf lo quería matar a él. Después, Moshe. Moshe también rezó tras el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro fue algo tan terrible que Hashem quería destruir todo el pueblo. ¿Lo recuerdan? Y Hashem le dijo a Moshe, yo voy a hacer un pueblo de ti crearía un nuevo pueblo. Y entonces Moshe le suplicó y le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir el resto de los pueblos? Que te trajiste el pueblo desde Egipto y que los viniste a matar en el desierto, que eres un Dios malo, ¿verdad? Entonces, Moshe logró, él
para él escuchó la tefilá y no estaba muy contento Hashem de poder eh, digamos, dejar pasar ese pecado tan grande de la idolatría. Pero sin embargo, toda la defensa que hizo Moshe Rabenu, que era un abogado del pueblo eh, hebreo por excelencia, entonces hizo cambiar de opinión a Hashem y Hashem decidió que le permitía al pueblo seguir. Después, ¿quién más? Bueno, Miriam también, cuando contrajo lepra, esa es una de las oraciones más importantes que nosotros tenemos que saber. Hay varias importantes, pero esa es una oración muy importante que nosotros tendríamos que saber. ¿Por qué? Porque es la forma de ayudar a una persona enferma. Hashem, cuando, cuando quiso Moshe que se curara a su hermana, él dijo, él dijo, te ruego, oh Dios, le devuelvas la salud. Aná Hashem refanala. Son esas poquitas palabras que cuando uno va a pedir por una persona, entonces dice esas palabras estando cerca de la persona. Si no está cerca de la persona, entonces tiene que decir el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces, y esa vez, después del castigo que Hashem había dado a Miriam por la supuesta Lashon Hara que hicieron de Moshe Rabenu y ella y Aarón. Aarón no lo castigó y todas las mujeres brincamos. ¿Por qué? Porque también Aarón hizo Lashon Hara y solo la castigó a ella y a él no. Bueno, el asunto es que ella fue la que llegó con el cuento ante Aarón. Ella fue la que inició llegó a decirle a Aarón, mira, es que nuestro hermano lo que está haciendo, está dejando botada a su esposa, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde ella fue la que recibió la peor parte del castigo. Después, por ejemplo, Yoshua bin Nun también rezó cuando ya en el periodo de la conquista de la tierra de Eretz Israel, o sea, ya cuando estaban entrando para poseer la tierra, había una ciudad que se llamaba Hai y llegaron, esa ciudad no tenía que ser conquistada por ellos, porque Hashem les iba diciendo las ciudades que tenían que ser conquistadas. Entonces, al final de cuentas, les dio esta Jai por el rezo de Yoshua bin Nun, que hicieron todo en Jericó, también se acuerdan, Jericó. Jericó es una ciudad en la que se cayeron las murallas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, en Jericó también él anduvieron tocando las trompetas y le daban las vueltas, las 7 vueltas, hasta que la ciudad cayó. Este, Sin embargo, en esa ciudad se depositó una maldición hasta el día de hoy. Es muy interesante cómo han tratado en varias ocasiones de reconstruirla y no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque eh, cuando fue destruida y cayeron las murallas, eh, fue cuando se decretó eso porque ellos no querían eh, aceptar al pueblo judío. Entonces ellos trataron de conquistarla y se cayeron con el sonido de las trompetas. Entonces, hay varios reyes de Israel que trataron de reconstruirla y se les empezaban a morir los hijos o cosas así. Varias personas, pues un arquitecto, ya en tiempos modernos, hizo también un diseño y todo y también se terminó muriendo. Entonces, las ruinas están ahí. Ha construido Jericó, una ciudad similar. Ya, perdón, es que siempre, siempre me entra una llamada de Skype de otro grupo en el que estaba y cambiaron el día de reunión. Y entonces yo les dije que yo no podía por esta clase, pero siempre me entran las llamadas.
es una llamada Skype. Entonces, esa ciudad hasta el día de hoy, lo que hicieron fue construirla en las afueras y también se llama Jericó o Jericó, ¿verdad? Entonces, esas son, por ejemplo, algunos ejemplos. El rey Shlomo para concluir la construcción del templo sagrado también. Todos los que hicieron, el Eliyahu Anabí, cuando se acuerdan que hicieron unos altares, uno para el Baal, con los profetas, que no eran profetas, los profetas falsos, y otro, Eliyahu Anabí solo hicieron todo como pusieron el sacrificio en el centro con todas las llamas, perdón, con todas las ramas y con todo, y los profetas falsos tenían a un lado y Eliahu al otro lado. Y entonces Eliahu lo que hizo fue que pidió que le echaran agua y agua y agua y agua. Bueno, que hasta que le hicieron alrededor de donde tenía el sacrificio, hicieron como una especie como de caños para que ahí se fuera el agua y no se fue el agua, siempre siguió y siguió. Eso fue lleno de agua, él pidió agua. Los otros tenían intacto el sacrificio con los animales y con el toro y con eh, la- las trozas de madera para que encendiera el fuego. Entonces, esa fue una prueba muy fuerte y entonces él se burlaba de ellos, les decía, griten, griten más fuerte y se agarraban y se flagelaban y todo para hacer que el Dios de ellos aceptara su sacrificio. Y entonces, ya cansados, heridos y todo, le dijeron a él que él tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces él clamó a Hashem. Y a pesar de que estaba todo lleno de agua, Hashem mandó un rayo, un fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Entonces, todos los hebreos en ese momento, pues sí, no eran hebreos, ya eran judíos, porque recuerdan que empezaron a ser judíos a partir de la entrega de la Torá en Har Sinai. Antes que eso, eran hebreos. Entonces ya ahí, ya era en la época de los jueces, entonces ya Eliyahu hizo ese milagro, entonces todos se volvieron otra vez hacia Hashem. La gente, en todas las sociedades hay estratos de población, que hay unos que son más altos y otros más bajos, en todas las sociedades, y esa no era la excepción. Entonces, en las gentes de estratos más bajos, veían como los sacrificios que se hacían en el templo sagrado como algo que fuera brujería o algo así. No imaginaban que fuera una conexión directa con Hashem, que Hashem no estaba pidiendo, sino como una brujería. Entonces, ellos fueron los que empezaron a hacer desórdenes, tales como la idolatría, el derramamiento de sangre, todo lo que se trajo abajo el primer templo. Pero eh, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, una de las plegarias de todas esas que venimos hablando, que fue la que marcó al pueblo judío, fue la plegaria de Haná. Haná, ¿se acuerdan la historia de Haná y su esposo y de Peniná? Peniná era la mujer que tenía hijos con su esposo y Haná no podía tener hijos. Entonces, él amaba a Haná, pero Peniná era la que tenía hijos. Entonces Peniná todo el tiempo la humillaba y tenía 7 hijos y ella rogaba y rogaba a Shem. Entonces una vez se fue al templo sagrado y el Cohen, en ese momento lo que estaba en el templo no era el templo, era el, ah, el Mishkan, era el Mishkan en Shiloh. Eh, Todavía no se había construido el templo. Ella llegó y empezó a rezar en la forma de rezar nosotros en voz bajita, que agarramos la tefila, vamos así bajito, ¿verdad? Diciendo la tefila.
ella fue la que nos lo enseñó. A ella después se refirieron los sabios de la gran asamblea para referirse que la tefilá tenía que ser como la de Haná. Sobre todo cuando estamos diciendo el Shemona Esrei. ¿Por qué? Porque el Shemona Esrei lo tenemos que pronunciar, no lo tenemos que hacer en silencio, tiene que ser pronunciado, pero muy, muy bajito que solamente nosotros lo escuchemos. Algo que, porque recuerdan que les he dicho en otras ocasiones que la tefilá, para que sea escuchada, tiene que ser pronunciada. Leer salmos hay que pronunciarlos, no hay que leerlos con los ojos, como hace mucha gente, empieza a hacer la tefilá y está así leyendo con los ojos y no pronuncia con su boca. No, hay que pronunciar con la boca de uno, aunque sea bajito, bajito, bajito. Por ejemplo, el Shemona Esrei. Hay otras tefilot que se hacen un poco más alto o que se contestan, como por ejemplo cuando decimos el Kadish tenemos que contestarlo en voz alta. O por ejemplo cuando se hace, cuando el Hassan está diciendo la repetición de la Midá y estamos en la Kedushá y tenemos que decir la Kedushá en voz alta. Pero cuando estamos haciendo la Midá tenemos que hacerlo bajito. Entonces, Haná lo que hizo fue que se fue al Mishkan y como no podía tener hijos y tenía años y ya él tenía 7 hijos con Penina y no tenía hijos con ella y él le daba, se la llevaba a las dos esposas ¿cómo se llama? A todas las peregrinaciones que se hacían, en ese momento era en Shiloh, al Mishkan, y llevar sus ofrendas. Entonces, él se sentaba con las dos mujeres y los niños en su mesa y les entregaba la comida, el hombre hacía la repartición de la comida. A ella siempre le daba doble porción porque la amaba. Entonces había celos también de la otra que no recibía doble porción, le daba a sus hijos, a su otra esposa Peniná, pero a Haná le daba doble porción. Entonces había un cierto poco de celos ahí también, pero no solamente eso, sino que este, la mujer Peniná quería que ella tuviera hijos, porque ella se ponía en el lugar, no era una mujer malvada, malvada no era. Entonces, pero lo que hacía era llegar y la insultaba cuando le decía que para que pidiera hijos y se burlaba de ella también. Entonces, eso le causaba mucho dolor a Haná y sufría mucho, lloraba mucho. Entonces, una vez el Cohen Gadol se la encontró rezando frente a la tienda del Mishkan, eran las telas, ustedes se acuerdan que son puras telas. Entonces, ahí rezando y llorando y pidiendo a Dios y todo, ¿verdad? Entonces, este, em, resulta que él creyó que ella era una mujer que como estaba en la festividad, había tomado mucho vino y estaba borracha. Y entonces que en esa borrachera ella estaba ahí diciendo quién sabe qué cosas y la hizo echada. Entonces él le dijo, no, fíjate en el pectoral, yo no soy una borracha, lo que aparece ahí es mi nombre, Haná. Entonces su tefilá. Entonces, a partir de ahí, esa tefilá fue tan, tan importante y la tenemos. Bueno, les voy a decir que, pero lo tengo en mi otra oficina. Pero en la tefilá, en los sidurim que son de sefarditas, está la tefilá Haná como parte introductoria al rezo. Digamos, en el, en el Birkat Shlomo está la tefilá Haná, que después la podemos buscar. Es una tefilá hermosísima. Y esa parte de la historia se cuenta también, es la haftará de, la haftará eh, del Musaf. No, el Musaf es la de Habacuc, del rezo de la mañana de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es una parte tan importante lo que ella hizo que nos enseñó cómo debe ser el rezo. Ella es la que enseñó cómo debe ser el rezo. Entonces, esas plegarias marcó todas las generaciones
y ella fue la primera que llamó a Shem Tzvaot, Señor de los ejércitos. Ella fue la primera que le dijo a Hashem, lo nombró como con ese nombre. Y bueno, y al final de cuentas, su rezo fue escuchado y dio a luz al profeta Shmuel. Ella después de Shmuel tuvo más hijos, ¿verdad? Pero dio a luz al profeta Shmuel. Bueno, ¿y quién fue Shmuel? Bueno, Shmuel era comparado con Aarón a Cohen y con Moshe juntos. O sea, era tan una alma. Ella logró, ¿se acuerdan que en las clases de las semanas pasadas que les he dicho que en, ah, en los viernes en la noche, en las clases de Tarata Mishpaha, es cuando la mujer va a la mikve, en esa semana, los días previos o el mismo viernes en la noche a la mikve, porque es posible ir el viernes en la noche a la mikve, o sea, la Balani tiene que llevarla, no puede decir que no. Si ese es el día que le toca, hay que ir ese día. Entonces la hacen un poco diferente y más rápido, la muchacha llega bañada y todo. ¿Se acuerdan que cuando estuve hace poco en Monsi, que estuve antes en Lakewood, que fui a visitar a mi rabino y a mi rabanit? Entonces, era Kabbalat Shabbat. Y yo le pregunté resulta que allá las mujeres llegan al rezo de Shaharit de Shabbat, pero no llega a Kabbalat Shabbat, porque todas las cosas ustedes saben que tenemos que hacer para preparar la cena y ahí llega muchísima gente de invitados a las casas. Entonces las mujeres no llegan a Kabbalat Shabbat, pero la sinagoga del rabino Cohen queda debajo de la casa de él, es en el sótano, digamos. Entonces, eh, yo le dije a ella que yo quería ir a la tefilá. Entonces me dice, puedes ir, pero vas a ir un rato, porque hoy tengo una muchacha que viene para la tefilá. Entonces no puedes estar ahí cuando ella entra a la tefilá para no avergonzarla. Entonces yo le dije, sí, al rato de que yo estaba rezando y los pobres también estaban rezando en Kabbalat Shabbat, bajo la rabanita y me dice, tienes que subir. Entonces yo cogí mi sidur y me fui para arriba y seguí rezando arriba. Entonces en ese momento la muchacha entró porque no pueden entrar antes de que todos los hombres hayan entrado a Kabbalat Shabbat para que no la vean. Entonces ella entró y ella venía, digamos, ella venía ya como lista, se había bañado en su casa, se había duchado y todo, y entró y la migbe súper rápido, el momentito ya estaba la rabanita arriba, yo tan rápido, me dice, sí, es que es Shabbat. Ok, está bien. Entonces, ella se fue a su casa. Obviamente, esa era la noche en que ella tenía que cumplir con la mitzvah. Entonces, y su esposo también. Entonces, en ese caso, esa era noche súper propicia para ella y su esposo, con una mente totalmente abierta a bajar un alma muy pura. Y eso fue lo que pasó con Hannah en ese momento. Ella bajó una de las almas más puras que estaban en el lugar de las almas. Y entonces dice aquí que dado que Shmuel poseía un alma tan excelsa y elevada, era difícil hacerla descender a la tierra, por lo que su madre Haná hubo de abundar en plegarias hasta que consiguió darle a luz. Tan potente fue su ruego que nuestros sabios de bendita memoria dedujeron del mismo numerosas leyes relativas al rezo. Eso está en el Talmud Babli, en el Tratado de Berajot 31a. Entonces, ¿qué fue lo que hizo con esa tefilá? Ella, bueno, trajo Shmuel a Naví y él erigió la dinastía de la casa del rey David. Él fue el que ungió, por ejemplo, a los reyes y empezó por Shmuel. Y después, cuando tenía que ungir al rey David, el rey David era como un hijo proscrito. No lo querían los hermanos, todos eran muy elevados los hermanos.
eran personas con unas almas y una fuerza espiritual muy grande. Y el papá de él también era, el papá de él era, Ishai era uno de los sabios, ¿verdad? Entonces, y era juez. Entonces, pero lo había tenido en condiciones en que creyeron que él era hijo de de una mujer no judía. La cosa es que la esposa de Ishai ya no, ya no quería y no podía tener más hijos. Entonces, él, ella, la misma esposa, le dijo que, y quería divorciarse de él y todo, y entonces le dijo que le daba a su empleada para que tuviera un hijo con ella. Entonces, el Ishai, como era una persona correcta, sí se la dejó, pero antes la convirtió y se casó con ella. Entonces, ese hecho de convertirla y casarla, no se dieron cuenta ni la esposa ni los hijos. Entonces, cuando le nació este niño a ella, encima de eso era pelirrojo y los otros no eran pelirrojos. Por eso se dice que los pelirrojos es como, y muchos Leviim son pelirrojos, este, eh, como que buscan la sangre. Y recuerda que David fue como el guerrero por excelencia de la Torá. A pesar de ser el salmista, era un guerrero total, ¿verdad? Entonces David, perdón, Shmuel mandó a llamar a todos los hijos de, de Ishai y tenía que salir el aceite para ungirlo. Solo tenía que salir de la botellita del aceite. Él, aunque lo volcara completamente, el aceite no salía si no era la persona elegida por Hashem. Hashem era el que lo elegía. Entonces pasaron todos los hijos de Ishai y ninguno recibió una gota de aceite. Entonces Shmuel se quedó, porque el primer hijo dicen que era un bellísimo, un muchacho alto, guapísimo, inteligente y todo, y Shmuel decía, pero ¿cómo debería ser el hijo mayor de Ishai, el siguiente rey? Y no, y nada. Entonces le dijo él a Ishai, bueno, tienes otro hijo, tiene que haber otro hijo porque ninguno de ellos dice, ah, sí, tengo el pastor allá, vaya, llamen al pastor. Y se fueron a traer el pastor, era despreciado por eso. Los otros estaban sentados estudiando Torah y y a David lo mandaban a pastorear. Entonces, una de las cosas que hace que una persona tenga más pensamientos es, imagínense lo que podía pasar por la mente de David estando solo en un pastizal con sus ovejas, cuidándolas de que no llegara un lobo, un león o lo que fuera, o que alguien las fuera a robar. Entonces él estaba siempre, pero estaba con su flauta. Y lo que empezó a hacer fue a lucubrar y a hacer oraciones y con su flauta a hacer cánticos para Hashem. Entonces, en todas sus elucubraciones, en todos sus pensamientos, él pensaba tantas cosas sobre la creación, sobre Hashem, sobre las historias, sobre todo lo que había hasta el momento. Entonces se hizo una persona muy erudita, lo que les decía ahora, que el silencio es una tefilá espectacular. Y en el lugar donde hay silencio y uno está con uno mismo en ese momento, la bendición que tenía es que no había teléfonos celulares. Entonces no tenía que estar conectado a nada, simplemente su conexión era con Hashem. Y estaba dedicado a eso. Entonces cuando eh, Shmuel les dijo que faltaba otro hijo, entonces mandaron a llamar a David. Y cuando mandaron a llamar a David, y le puso el aceite, y el aceite inmediatamente salió. Y David era un firuliche, chiquitillo, flaquillo, pelirrojo, ninguna belleza comparado a los otros hijos, ninguna. Entonces, le echó el aceite y dijo, ay, este es el próximo rey. No podían creerlo, los hermanos estaban furiosos, estaban celosos. Solo el papá lo aceptó y bueno, y terminaron aceptándolo los hermanos.
¿Qué pasó? Que cuando se fue a enfrentar a Goliat, fue como por un milagro, él tenía que ponerse todo el, el atuendo del rey Saúl, que Saúl Amelech había sido el primer rey. Y era un hombre, lo habían elegido porque aparte de que era un estudioso de Torah, un hombre brillante, era un hombre más alto que ninguno, lo sobrepasaba por casi 2 cabezas al resto, era altísimo, era guapísimo. Entonces, porque los reyes de Israel tenían que ser así, o sea, figuras que la gente se quedara impresionado donde los veía, ¿verdad? Entonces, y David era todo lo contrario, no era así. Entonces, cuando dice el Midrash que cuando le pusieron el atuendo del rey Shaul al rey David, y el casco se le pasó recto hasta la mandíbula. ¿Cómo se llama? Los pectorales que tenía se le arrastraban, se le salían del brazo. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hizo un milagro con David. Y entonces hizo que él desarrollara de modo tal que calzó perfecto, se burlaron todos y ante los ojos de todos calzó perfecto todo el atuendo del rey Saúl y ya lo empezaron a admirar como rey después de que había matado a Goliat. Entonces, cuando ya mató a Goliat con la piedra, entonces ahí fue cuando ya lo convirtieron en el rey. Entonces, todo eso, todas esas acciones, quien las hizo fue Shmuel Anabí. Él profetizó y a muchos profetas en Israel y también a través de él fue que fue construido el primer templo. Entonces vamos a ver el efecto de la tefilá. Yo pensaba que había hecho un trabajo con este libro muy poquito, pero siempre se me va todo el tiempo hablando. El efecto de la tefilá. Dice aquí, el santo bendito él estableció entre las leyes de la creación una en particular, por la cual al despertarse entre los seres humanos en los ámbitos terrenales, su afán por acercarse al Creador e implorar por su bendición, ello habrá de llevar a un despertar en los ámbitos celestiales. O sea, que desde la creación, él hizo de forma tal, siempre escuchamos hablar de Itbodedut, ¿verdad? Siempre es como que, sobre todo el Baal Shem Tov fue quien la popularizó, la Itbodedut, y después sus discípulos. Entonces, eh, siempre se habla de hacer Itbodedut, que es ese rezo que hacemos solos en un lugar, ojalá en la naturaleza, y si no se pone un lugar en la naturaleza porque vivimos en un lugar aparte, o en un condominio, lo que sea, entonces se agarra una habitación, un espacio, y cuando uno puede y estar solo, hace una tefilá ahí solito, solita, ¿verdad? Entonces, eso es como un pedido a Hashem hablándole de las cosas que le pasan. Entonces, y de lo que uno necesita, lo que uno quiere. Entonces, él dice que cuando uno hace este tipo de tefilot, hace como una especie, como un despertar en los ámbitos celestiales. Y entonces, él a través de eso nos prodiga su bondad y acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, ¿pero qué pasaba con eso? El asunto con la tefilá es que en esa época y todavía, como dijimos al principio, hay personas que la tefilá les sale maravillosamente y hay personas que se bloquean mentalmente y no les sale nada. Es muy difícil. Entonces no había una forma específica para hacer la tefilá. Entonces, y un día de estos, hablando con mi esposo, este, eh, fue muy sorprendente algo que nos dimos cuenta con respecto a la tefilá, porque resulta que cuando uno hace la tefilá, lo que hace es darle como órdenes a Hashem para que nos cumpla cosas.
Entonces, dice, hace toda una bendición antes, pero cuando le dice, tú me vas a dar esto, o sea, tú me vas a dar salud, tú me vas a dar vida, tú me vas a dar hijos, es como una imposición. Y uno lo ve eso como una imposición. Y en realidad resulta que es la forma, ¿cómo va a decir uno? ¿Cómo vaya a decir a Hashem, tú me vas a dar eh, la casa de mis sueños? Y entonces, ¿cómo va a decir uno así? Eso Hashem es como que uno piensa, ¿cómo va a pedir uno así? Así se pide. Nos quedamos sorprendidísimos. Leímos en Shabbat. Hay un sidur que él tiene lleno de kavanot, de pedidos. Y resulta, el tema es que está todo en hebreo. Pero ahorita vamos a hablar algo de eso con respecto al hebreo también. Y está todo lleno de pedidos y ahí fue donde lo estudiamos, que esa es la forma en que uno le dice a Hashem. Es como nosotros nos vamos siempre por la tangente, vamos así, haciendo un montón de rodeos, lloramos, suplicamos, le pedimos y un montón de cosas que hacemos antes, ¿verdad? Y en realidad, Hashem es directo. Él no anda con cositas como los israelíes tienen mucho esa costumbre, son duros y la gente dice, ay, que son gente tan dura. No son como simpáticos y hablar, no, cuando le tienen que decir cuatro se las dicen y de verdad. Y cuando tienen que decir algo lo dicen así, sin ninguna, sin nada, sin ningún arreglito de nada, sin ningún adornito. Así es como tiene que ser la tefilá ante Hashem. Entonces dice aquí que Él, cuando somos así directos, Él nos prodiga su bondad acorde a nuestras necesidades y las del universo todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros ya hemos dicho muchas veces, Kabbalah no estudiamos porque Kabbalah es algo tan especial y tan especializado, sobre todo para las personas que estudian con eruditos y llevan años de experiencia enseñando a otras personas y va como de un sabio a otro y lo va formando, le toma años formarlos y así se va estudiando la cábala, porque hay un montón de cabalistas, hasta Madonna es cabalista. Entonces esas cosas que hacen que son como si fuera, eso es banalizar totalmente lo que es el Zohar, banalizar totalmente lo que es la cábala como tal. Y la verdad es que nosotros no estamos en capacidad. Pero dice aquí que este tema, esto de estudiar, del rezo en los ámbitos terrenales, que ello habrá de llevar a un despertar en los ámbitos celestiales, lo que nosotros comunicamos con nuestra voz. Dice aquí que este tema está mencionado en el Zohar en distintos pasajes. Dice que eso significa, o sea, que más allá que Hashem prodigue de su bien a todo el universo y también a nosotros las personas, eh, cuando no lo sabemos hacer o cuando lo hacemos bien, pero no es para nosotros, entonces ocurre esto que dice aquí, que dicha realidad puede ser postergada o retrasada a la espera de que nosotros tomemos conciencia de su carencia y oremos desde la profundidad del corazón. O sea, a veces nosotros estamos pidiendo cosas, pero no lo hacemos desde el fondo del corazón. Por eso les dije ahora al principio de la clase, cuando rezamos, no sé, por una persona enferma que queremos, el papá, la mamá, los hijos, el esposo, una amiga muy querida, un hermano, el abuelo, que las personas que uno ama. Y cuando uno le sale una tefilá del fondo del corazón, es que tenemos que hacerla del fondo del corazón. Entonces, ahí es cuando abrimos ese canal de las carencias que tenemos y logramos que penetre. ¿Cómo abrir el fondo del corazón? Ya veremos más adelante porque todavía no he llegado a ese punto. Pero dice que existen dos tipos de plegaria. Una dirigida a la continuidad del mundo, ya que de no mediar esta, el mundo cesaría de existir. O sea, si nosotros no rezáramos todo el tiempo. Y se acuerdan que en otras ocasiones les he dicho que una de las tefilot más fuerte es la de los niños. Cuando están estudiando Torah,
los chiquitos, eh, uno de los libros que para nosotros es muy aburrido cuando se está leyendo la Torá es Levítico, donde vienen toda la Kedushá, todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el templo sagrado, está en Levítico, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué es? ¿Cuál es? Ah, número de lugares. Baikra. Siempre se me olvida el nombre, Baikra. Entonces, lo primero que empiezan a estudiar los niños pequeñitos que entran a la yeshiva es el libro Baikra y a aprender las leyes. Entonces, aunque ellos no saben nada, los ponen a pronunciar todo. Entonces, la pronunciación de esas bocas tan puras es lo que sostiene el mundo, porque en ellos hay inocencia y pureza. Entonces, en todo lado hay estos niños estudiando, porque por eso es que estamos en la Galut. Necesitamos estar hasta tanto no venga Mashiach, que no esté el templo sagrado. Necesitamos estar en todo mundo. ¿Por qué? Porque cuando los niños en Israel están durmiendo, en Estados Unidos los chiquitos están estudiando Torah, en Europa están estudiando Torah, en América Latina están estudiando Torah. Es esos capítulos. Entonces, esas son las más puras. También les dije la semana pasada que cuando hay un Brit Milá, la forma de proteger al bebé al día siguiente para que no le suceda nada que no sea bueno. Es lo que se hace, la costumbre, y mucha gente no la hace, y aquí casi no se hace, pero es algo muy lindo de hacer, es que lo que les había dicho de que se reúnen niños y niñas en la casa del niño al que le van a hacer el Brit Milá la noche anterior. Y en todos los chiquitos alrededor de la cuna dicen el Shema Israel en esa noche. Entonces, los que no se lo saben, uno se los va diciendo, ellos van pronunciando, pero todos los chiquitos alrededor, los que lo saben, lo dicen sin necesidad de que uno se los esté diciendo, pero quienes no lo saben, entonces los papás les dicen Shema y chiquito dice Shema, Israel, Israel, Hashem, Hashem, ¿verdad? Todo el Shema completo. Entonces, eh, esa es la protección más grande que hay para un niño que va a hacer su Brit Milá. Y son costumbres que hay en los pueblos, y la verdad es que algún sentido han de tener, porque aquí nos está explicando que cuando se hace tefilá del fondo del corazón y con bocas puras es cuando penetran como el cielo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estamos haciendo slihot, ahora en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y antes de Rosh Hashanah, que se hacen slihot. Se hacen slihot, y hay una parte de las slihot que se hacen en el idioma arameo, no se hacen en hebreo. ¿Por qué? Porque los ángeles que están en un nivel diferente al de nosotros, hacen una obstrucción de modo tal de que nuestras oraciones no sean escuchadas, porque no quieren que algunas cosas que nosotros no estamos haciendo de corazón, o no estamos haciendo correcto, o estamos haciendo algo no correcto, no quieren que sea, ellos son como un filtro para que no se escuchen. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Se ponen. Entonces, eh, por eso cuando les he dicho que cuando empezamos estudiando para los procesos de conversión y hacemos la tefilá en español, es una forma, Hashem entiende todos los idiomas, pero es una forma en que se escuchan las tefilot también. Hashem las escucha, no deja de escucharlas. Entonces, por ejemplo, los, los, las únicas, los únicos que no se deberían de decir en español son los salmos del rey David. ¿Por qué? Porque eso tiene, ustedes han visto cuando se dice la tefilá final, que dicen entonaciones, cantilaciones, que tienen diferentes cosas que se dicen en el momento en que se están diciendo en hebreo, que si los decimos en español no funciona igual, porque tiene diferentes entonaciones y cánticos. Entonces,
En los salmos sí hay que decirlos en hebreo, pero las tefilot, otras tefilot como las que hacemos en Shmona Esrei, esas las podemos hacer en español y también son escuchadas. Entonces, porque no hay nada que se escuche más que cuando tenemos una súplica del fondo del corazón. Entonces, cuando hace unos años hice un, un curso con los diferentes tipos de oraciones, hay a veces un suspiro es una tefilá, a veces un grito de dolor es una tefilá. Y nosotros no nos lo imaginamos, pero es algo que sale del fondo del alma. Entonces, cuando sale del fondo del alma, a veces uno saca cosas que, que de verdad se convierten en una tefilá ante Hashem. Y pensamos como un grito, o como un suspiro, o como un quejido, o como el silencio puede ser una tefilá si tenemos que pronunciarla. Nosotros no entendemos los lenguajes de los ángeles, pero los lenguajes de los ángeles no son con la guturización que nosotros tenemos, así como, y que estamos utilizando un alfabeto. Y ellos tienen el hebreo también. Entonces, y todo fue creado a través del idioma hebreo, de las letras hebreas. Entonces, eh, el hecho de que nosotros tengamos un alma que es muy diferente, la creación de un ángel a una persona es muy diferente, son creaciones totalmente diferentes. El hecho de que tengamos alma hace que nosotros podamos hacer cosas que otros seres no las hacen. Entonces, cuando vemos que dice ah, que más allá que Hashem prodigue de su bien al universo de la persona, ocurre que dicha realidad puede ser postergada o retrasada, lo que dijimos ahorita, a la espera de que la persona tome conciencia de su carencia. O sea, tenemos que saber que a pesar de que hacemos tefilot, a veces somos carentes. Entonces hay que saber cómo hacer esa tefilá, cómo llegar a hacer esa tefilá de modo tal que Hashem nos escuche. Entonces dijimos que hay dos tipos, una dirigida a sostener el mundo, que es donde vivimos lo de los niños, y esta plegaria es comparable a la ofrenda perpetua, al Corbán Atamid, que se sacrificaba en el templo de Jerusalén y por cuyo mérito se sostenían los cielos y la tierra. Eso está en el Talmud Baúl y el Tratado de Tanit 27b. Entonces, eh, digamos, una de las cosas que les he dicho siempre y que a mí no me gusta, por ejemplo, cuando dicen que los hombres tienen que llegar a la tefilá para empezar en Jodo. Yo siempre les digo, no, tendríamos que empezar la tefilá desde las Birkot Shahar. ¿Por qué? Porque mucha gente no las dice en sus casas. Si les está agarrando tarde, no hacen la tefila en sus casas y llegan solamente al Jodú y siguen a partir de ahí. Y en realidad tiene que ser desde las Birkot Shahar y pasar por los Korbanot. Los Korbanot es lo único que nos quedó a nosotros después de que el templo sagrado se cayó. No hay sacrificios, ahora no hay sacrificios. Entonces, la lectura de los Korbanot hacen ese efecto de perdón para nuestros pecados que, que no podemos hacer si tuviéramos si tuviéramos el templo sagrado sería diferente, pero como no tenemos, eso es lo único que nos hace el perdón de los pecados, decir los korbanot. Entonces, pero ya vamos después a adentrarnos un poco más en este tema de la plegaria. Este, por lo pronto, la próxima semana vamos a ir terminando con el libro de Taharat HaMishpajá, siguiendo con el libro de Taharat HaMishpajá, porque también es un tema muy importante para todas. Pero si les ha interesado esto, que fue como un confitito que les di hoy, entonces podemos seguir haciendo como una semana Taharat HaMishpajá y la siguiente Tefilá. Y así vamos mezclándolos y vamos recibiendo los dos al mismo tiempo, porque es que son realmente muy, muy bonitos. Y hoy yo quedé, a pesar de que me sentía muy mal y por un momento hasta tuve temperatura y todo, yo decía, ¿cómo voy a dar la clase hoy? Y mi esposo dijo, ¿cómo vas a dar la clase? Luego me veía así como toda chico le digo, no sé, Hashem me da fuerza siempre. Entonces, bueno, eh, voy a parar aquí. Eh, la próxima semana ya voy a estar en el apartamento en San José y entonces
seguimos con la clase de Taharata Mishpaha, en lo que quedamos. Muchas gracias a todas. ¿Alguna pregunta tienen? Rabanit, buenas noches. Gracias Bueno, por la clase. Ojalá pues, yo me viera así cuando estoy enferma. no, vieras Eh, cómo es temprano, pero de verdad que Hashem da fuerzas a uno. bueno, qué dicha, muchas gracias. Yo Bueno, quería preguntarle si la grabación de las clases se envía y cuándo se envía. bueno, las clases atrasadas que teníamos las estamos revisando y reeditando, pero estas ya las podemos ir reenviando. Estas que estoy haciendo ahora, ya probablemente, ahora que me llega, creo que, no sé si, ah, no, mi querida Johanna, las sube en el canal de YouTube, entonces le vamos a mandar el link Perfecto, al canal de YouTube para que las vean. perfecto. También el correo y con el correo tal vez las puedo reenviar también, creo, no sé. Sí, sí, doña Seiris. Ok, buenas noches, Rabanit. Bueno, Em, a mí no me dio tan fuerte, pero sí estoy ronca, pero estoy bien. Baruch Hashem. Podríamos decir también, Rabanit, que la que Lea también hizo tefilá, porque dice el Humash que Ajá, Lea se iba a los potreros ajá, a, a pegar gritos. ajá, Lea, Lea. Lea. Es que hubo un momento en que ella dejó de tener hijos y también, y entonces empezaron a tener hijos las concubinas. Entonces ella también se ofuscó porque ya había dejado de tener hijos, porque ella, recuerde que Lea tiene la mitad de los hijos de Jacob, o sea, 6 de las tribus son de ella, de Lea, No. y las otras son dos y dos, de las dos concubinas y de Rachel. Entonces, en el momento en que ella dejó de tener hijos, empezaron a tener las otras. Entonces, esa es una parte de las súplicas de Lea. Y otra súplica que ella hizo también fue que pidió a Hashem que el embarazo que tenía, que era su séptimo embarazo, que le cambiara el sexo a Dinah, que Dinah no fuera otro hombre, porque ya las concubinas tenían 2 hijos cada una. Y si ella tenía otro hombre, entonces Rachel iba a tener un solo hijo y va a quedar en desventaja. Entonces ella pidió que le cambiara el sexo, pidió a Hashem que le cambiara el sexo a Dinah, y por eso Dinah se llama Dinah de juicio. Fue un juicio hacia ella misma. Y ahí fue cuando rezó a Hashem para que ella tuviera una hija y no un hijo. Y también ella no se quería casar con Esaú, Ah, sí, también ella no quería ahí casar. es Ah, donde ella pegaba esos gritos. sí, Dice, ella no se quería casar gracias. con un malvado, pero sin embargo siempre dicen otros, Midrashim dice que eh, cuando, cuando Jacob escondió a su esposa, eh, para que no la viera Esaf, porque se la podía quitar, era a Rachel, que era muy bella, porque Lea tenía como los ojos así para abajo de tanto llorar y pedir a Shem, ¿verdad? No era bella, la bella era Rachel. Pero también eh, dicen que Lea también cometió un error porque ella pudo siempre haberse casado con Esaf y haberlo cambiado. Ustedes saben que las mujeres tenemos como un cierto poder de dominación en los hombres que los cambiamos. Entonces, ella debió haber creído más en ella misma y haber sabido que ella como esposa podía cambiar a un hombre malvado como Esaf y hacerlo un sádic. Entonces, también hay esa otro midrash que dice eso. Pero bueno, hay muchos midrashim por todo lado y Muchas, son muchas gracias. bueno. Entonces dice Joha que mañana está en el YouTube esta clase. Pues Hashem, ahí les mandamos el link. Bueno,
Buenas noches y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Buenas Gracias, noches. Rabanela, a todos. Estoy A excelente. todos. Bye. Buenas noches, muchas gracias.